Buenas tardes. La presentación de hoy es abordar un caso problema en relación con una hepatitis. El caso relata un caso problema de una insuficiencia hepática aguda. Se trata de un paciente de sexo masculino de 17 meses de edad sin antecedentes personales patológicos. Como referencia, una hermana de 6 años presentó una hepatitis reciente. Hace 20 días comienza con ictericia en buen estado general, pero empeora a la semana con signos, síntomas y datos de laboratorio que son compatibles con una falla hepática aguda. La ictericia es generalizada y se palpa el hígado, es decir, agrandado. Presenta como otros datos positivos somnolencia e irritabilidad. Los datos de laboratorio en el momento del empeoramiento tiene un hematocrito de 38%, en el hepatograma una bilirrubina total aumentada, 20,5 miligramos decilitros para un valor normal entre 0,5 miligramos por decilitro, la bilirrubina directa 5,3 miligramos por decilitro para un valor normal hasta 0,2 miligramos por decilitro, y las aminotransferasas muy elevadas, 4.466, la GOT 1898, la glutámico pirúvico transaminasa, y la fosfatasa alcalina también en valores superiores a la normal, 728 unidades internacionales por litro para un valor normal hasta 237. Como datos de laboratorio referentes al medio interno, la urea es de 26 miligramos por decilitro, la creatinina de 0,5 miligramos por decilitro dentro de los rangos normales, y hay también que destacar el valor de los factores de coagulación. El 2 de 41, el 5 de 59, vean los valores normales, el 8 de 180, el 9 de 28, el fibrinógeno en 132 disminuido, la concentración de protrombina disminuida a 25% para un valor normal entre 70 y 100%, y como examen serológico para hepatitis virales, para A, B y C, en principio de una serología negativa. El diagnóstico fue de falla hepática, el paciente se trasplantó. Entonces, el caso problema lo que tenemos que dilucidar un poco es citar las causas, las etiologías más frecuentes de hepatitis fulminante. En segundo término, describir los hallazgos histopatológicos que pueden observarse en general en la histología, correlacionándolos con la evolución clínica de la hepatopatía. Y en tercera instancia, mencionar las complicaciones hepáticas y o extrahepáticas que pueden presentarse y su implicancia en el pronóstico de este cuadro. Como definición, en cuanto a la evolución clínica, la insuficiencia hepática aguda se manifiesta inicialmente por náuseas, vómitos e ictericia, seguidos de una encefalopatía con riesgo de vida y defectos de la coagulación. Al examen físico, el hígado aparece inicialmente aumentado de tamaño por edema. Cuando se destruye el parénquima, se lo va a encontrar retraído. En el laboratorio, como fue lo presentado en este caso, una elevación importante de las transaminasas hepáticas en suero. Con la consideración que si las transaminasas séricas están disminuidas, en realidad puede corresponder a que queden pocos hepatocitos viables. Si la enfermedad progresa, se produce ictericia y un empeoramiento, tanto de la encefalopatía y coagulopatía, pudiendo llevar al paciente a una falla multiorgánica con alta mortalidad cuando no sea posible trasplantarlo. ¿Cómo definimos insuficiencia hepática aguda? Una hepatopatía aguda asociada a encefalopatía y coagulopatía y que se produce en las 26 semanas siguientes a una lesión hepática inicial, considerando que no había una hepatopatía previa. Se prefiere usar el término de insuficiencia hepática aguda al de insuficiencia hepática fulminante, si bien la hepatitis fulminante ya es como un término bastante acendrado, bastante establecido en la jerga común médica. Desde el punto de vista histopatológico, la insuficiencia hepática aguda corresponde en la macroscopía y en la histopatología a una necrosis hepática masiva.
La etiología entonces de una necrosis hepática masiva que uno puede plantear para un caso como el presentado son en primera instancia los fármacos, entre ellos el acetaminofeno o paracetamol, como el nombre más conocido. En realidad puede ser por sobredosis o puede ser a veces hasta por intento de suicidio con este tipo de fármaco. Toxinas de distinta índole, toxinas de hongos, por ejemplo, pueden tener que ver con la hepatotoxicidad. Una entidad que vamos a ver dentro de la presentación de hoy es la hepatitis autoinmune, que puede tener una presentación con una necrosis hepática masiva que clínicamente corresponde a una insuficiencia hepática aguda. Las hepatitis, vean que las hepatitis por virus el A, el B, el D y el E. El E es más frecuente en Asia y también en la afectación de embarazadas por el virus de la hepatitis E. Vean que el virus C de la hepatitis en general no da una presentación con una insuficiencia hepática aguda, sino que va llevando a la cronicidad. La enfermedad de Wilson, que tiene que ver con un trastorno del metabolismo del cobre, el síndrome de Budd-Chiari y distintos cuadros asociados a esteatosis microvesicular. El hígado graso del embarazo, el valproato, que es una droga antiepiléptica, un antibiótico como la tetraciclina, y el síndrome de Reye, que se puede ver en el rango etario pediátrico y por ingesta a veces de insuficiencia hepática aguda sobrecrónica. Algunos pacientes con una insuficiencia hepática crónica avanzada, estable y bien compensada desarrollan en forma súbita signos de insuficiencia hepática aguda. A menudo eran pacientes portadores de una cirrosis establecida con extensas comunicaciones vasculares. La mortalidad a corto plazo en este tipo de insuficiencia hepática oscila alrededor del 50%. Pacientes con virus de la hepatitis B más virus de la hepatitis D o con hepatitis B viral tratada que presentan cepas mutantes del virus pueden presentar este cuadro clínico. Pacientes con colangitis esclerosante primaria o enfermedad fibropoliquística hepática más una colangitis ascendente, muchas veces supurada, también pueden presentar clínicamente una insuficiencia hepática aguda sobre un cuadro ya instaurado de tipo más crónico. Otras causas desencadenantes pueden ser sepsis con hipotensión consiguiente, insuficiencia cardíaca aguda, lesión por fármacos o toxinas, pueden llevar a un paciente con una cirrosis en estadio compensado hacia la insuficiencia hepática. También en un hígado con una patología clónica, la instauración de un carcinoma hepatocelular, un colangiocarcinoma o metástasis. Veamos la morfología, que es otro de los aspectos que se da en la morfología típica, por ejemplo, en el caso relatado. Corresponde a la necrosis hepática masiva. Vemos un corte del hígado, el hígado es pequeño, 700 gramos, de coloración verdosa, generalmente teñido con bilis por la colestasis intensa, y ven que la cápsula está retraída y arrugada. Histológicamente, los datos más conspicuos, más salientes en este tipo de cuadros, es que, por un lado, hay con un colapso del parénquima hepático debido a la muerte, a la necrosis de los hepatocitos, los tractos portales y las venas hepáticas terminales están mucho más cerca de la ubicación normal en el lobulillo o acino hepático, debido a esto a la necrosis y el colapso del parénquima. Las estructuras ductales rudimentarias, que es un poco la regeneración ductulillar, la reacción ductulillar degenerativa, habla entonces de un tipo de regeneración temprana para intentar reparar toda la pérdida de parénquima hepático. Y el infiltrado inflamatorio acompañante suele estar constituido por células mononucleares. Este es otro de los aspectos característicos que es dable de observar en un caso como el que estamos tratando. Se ve toda la estructura hepática distorsionada, se han perdido los hepatocitos, pueden quedar remanentes de hepatocitos necróticos y lo que sobresale es una reacción en parte de tipo ductular o ductulillar, bien con una proliferación de estructuras ductales que es un intento regenerativo que puede ser capaz de ejercer el parénquima hepático.
El resto, según sectores y el tiempo en que se instaló este tipo de patología, esta necrosis hepática masiva, puede presentar tejido de granulación u otros rasgos de un estadio reparativo cicatrizal. Fíjense que el fenómeno es masivo, es decir, todo el parénquima, todo el área que estamos observando está comprometida por la destrucción de los elementos del mismo. Con mayor definición se ve entonces remanente de las células, ya ni se reconocen prácticamente los caracteres de los hepatocitos, ¿sí? La proliferación ductular, esto es con hematoxilina, esto es con tricrómico, acá van a ver un poco dentro del acercamiento, esto sería los espacios porta, con también reacción ductular, con fibrosis de azul con el tricrómico, una reacción inflamatoria no tan intensa. Muchas de las células que están constituyendo este tipo de infiltrado van a ser mononucleares, macrófagos, y los elementos fibroblásticos, miofibroblásticos, van a jugar para el fenómeno reparativo. Entonces, la hepatitis fulminante, insuficiencia hepática aguda, se caracteriza por una necrosis masiva. Los dos elementos más importantes que coadyuvan para la indicación de un trasplante hepático en emergencia, como pasa en este caso que estamos considerando, son la encefalopatía y un tiempo de protrombina menor al 40%. Vemos que esa encefalopatía puede tener distintos grados y hay que considerar que son cuadros de mucha severidad. En general, la sobrevida sin el trasplante, que es en este punto sería el único tratamiento de rescate en este paciente, con esta situación de una necrosis hepática masiva, la sobrevida en general no sobrepasa el 50%. Y la posibilidad de realizar un trasplante hepático es lo que nos permitirá darle una expectativa pronóstica mejor a este tipo de pacientes. La etiología de la hepatitis fulminante, insuficiencia hepática aguda en Argentina en relación con los trasplantes, esos serían en casos trasplantados en niños y en adultos, disculpen que se han corrido un poco las cifras, vemos que un 30% en adultos o en chicos esa insuficiencia hepática aguda permanece como de causa desconocida, idiopática o criptogénica. Sí, se reconoce la hepatitis autoinmune como una etiología importante dentro de este cuadro de hepatitis fulminante. La hepatitis A, si bien ha retrogradado, es una hepatitis, como vamos a ver siguientemente, más autolimitada. Hay posibilidades de vacunación y ha retrogradado mucho la incidencia, pero es una distribución universal muy importante que puede justificar un número importante de casos, así como la hepatitis B. Como otras causas en los chicos particularmente pueden ser la tóxica o por enfermedad de Wilson, mientras que en los adultos también está el embarazo, bueno, las causas de drogas, vimos el caso del acetaminofeno y otras drogas hepatotóxicas pueden, o otro tipo de toxinas, pueden llevar a una insuficiencia aguda y necesidad de trasplante. En general, el proceso no siempre es bien entendido. Hay como un cambio en la regulación de la presentación antigénica, con aumento significativo de expresión de marcadores como el CD80, CD86 y CD40, mayor número de linfocitos. En general, esto se detecta antes que el daño tisular sea evidente, y en la patogénesis temprana, esto ha sido descrito hace bastante tiempo atrás, hay como una presentación antigénica excesiva. Entonces esto acarrea lo que puede ser una destrucción hepática muy extensa y por un lado se pueden regenerar los hepatocitos a partir de hepatocitos maduros, pero también se activan las stem cells, sobre todo localizadas en los canales de Hering. Se forman cordones celulares bipotenciales, lo que estuvimos viendo en el caso, en la histología, son más bien conformados de tipo ductular, ductulillar o de epitelio biliar, pero también pueden ser cordones de hepatocitos. Vamos a considerar a continuación, dentro de las posibles causas, como pudo haber sido en este caso, que no quedó del todo la causa explicada, si bien había un antecedente en un hermano de haber tenido una hepatitis, las hepatitis virales.
general, en cuanto a las manifestaciones clínicas de las hepatitis, el periodo de incubación depende de que el virus es el responsable, de qué tipo de virus es el responsable. Los síntomas prodrómicos son generales, bastante variables, síntomas que indican afectación general, que pueden preceder 1 o 2 semanas a la ictericia, son todos anorexia, náuseas, vómitos, fatiga, malestar, artralgias. Las náuseas y vómitos acompañan con frecuencia alteraciones del olfato y del gusto, después dolores musculares, cefalea, fotofobia, faringitis, tos, como manifestaciones generales inespecíficas. La fiebre de 38-39 grados centígrados es más frecuente en las hepatitis A y E, y cuando la hepatitis B va precedida de un síndrome similar a la enfermedad del suero. 1 a 5 días previo a la aparición de ictericia puede haber orina oscura, coluria, y ese es del color de la arcilla, así con hipocolia o acolia. Y al aparecer la ictericia clínica suelen disminuir los síntomas generales. El hígado puede hallarse agrandado, doloroso, o puede haber molestias inespecíficas, sensación de pesadez en el hipocondrio derecho. Y una proporción importante, los pacientes nunca presentan ictericia. Vemos que las hepatitis virales pueden ser causadas por el virus de la hepatitis A, el de la B, C, el D, E dentro de los principales. El A es principalmente de transmisión fecal-oral, es un virus RNA, tiene un periodo de incubación de 2 a 6 semanas y es un virus que no produciría hepatitis crónica y no hay una asociación con el carcinoma hepatocelular. El virus de la hepatitis B es importante considerarlo, es un virus de DNA. La forma de transmisión puede ser por contacto estrecho o parenteral. El tiempo de incubación fluctúa entre 4 y 26 semanas y puede un portador sano en hasta 1% de los donantes de sangre, esto es en países occidentales. La hepatitis crónica se va a poder producir aproximadamente en 5 a 10% consecutivamente a las hepatitis agudas y tiene correlación con la presentación de carcinoma hepatocelular. El virus de hepatitis C es un virus RNA. También la transmisión es parenteral o por contacto estrecho. El periodo de incubación 2 a 26 semanas. Puede haber un estado de portador sano en hasta un 1% de los donantes de sangre. Y acá la evolución a la hepatitis crónica es mucho más intensa, mucho más predecible. Más de un 50% de los casos infectados por virus de la hepatitis C evolucionan a la hepatitis crónica y también tiene una correlación, una asociación importante con el carcinoma hepatocelular. Quedan por ver la hepatitis por virus D, que es un virus RNA, generalmente se asocia en su accionar con el virus de la hepatitis B. También depende de un contacto estrecho de transmisión parenteral, un tiempo de incubación entre 4 y 7 semanas, y es un virus que puede aparecer en drogadictos, en hemofílicos. La hepatitis crónica en general no es tan presente cuando hay, salvo que tenga una coinfección con el virus de la hepatitis B. Y tampoco no aumentaría el riesgo para carcinoma hepatocelular. El virus de la hepatitis E es un virus RNA, transmisión también por agua contaminada, por ejemplo, y el periodo de incubación de 2 a 8 semanas, y en general no se asocia con la hepatitis crónica. No se conoce certeramente si hay una correlación, una asociación con el carcinoma hepatocelular. Vamos un poco a ver someramente algunas de las características de cada uno de ellos. El virus de la hepatitis A es, como decíamos, un picornavirus, virus RNA. Veíamos el periodo de incubación, 15 a 45 días. Mecanismo de transmisión fecal oral. Puede producir en general conceptos infecciones leves, autolimitadas, y puede presentar, como vimos en algunas de las estadísticas de las diapositivas, formas fulminantes con insuficiencia hepática y encefalopatía en el 0,1% de los casos, pero como es un virus de una amplia distribución universal, puede encontrarse una asociación con esta forma de presentación aguda o fulminante.
no tiene relación con una infección crónica y no tampoco se asocia en forma estrecha con la presentación ulterior de un hepatocarcinoma. El virus de la hepatitis B, decíamos, es un virus de DNA de la familia Hepatnavirus, un tiempo de incubación que puede fluctuar entre 30 a 180 días, y el modo de transmisión puede ser percutáneo, perinatal o sexual, y puede producir infecciones a veces graves, con formas fulminantes con insuficiencia hepática y encefalopatía en menos del 1% de los casos. Ocasionalmente puede progresar a la cronicidad, hasta un 10% en adultos, pero un 90% en recién nacidos, y se ha comprobado que hay una importante relación entre la infección por el virus de la hepatitis B y el hepatocarcinoma. Entonces vemos que para este cuadro evolutivo importante, vemos que de una infección aguda, estos datos son de Estados Unidos, pero digamos que de alguna manera son extrapolables en cuanto a la evolutividad de este tipo de infección. El 65%, 2/3 de las personas realizan una enfermedad subclínica con una recuperación prácticamente en el 100% de los casos. Un 20 a 25% desarrollan una hepatitis aguda, el 99% se recupera, pero hasta un 1% pueden tener una hepatitis fulminante que, como veíamos, tiene una alta severidad con una morbimortalidad importante, con una mortalidad que puede superar el 50% de los pacientes afectados o llevar a la indicación de trasplante. 5 o 10% pueden ser portadores sanos y 4% pueden presentar una infección persistente. De ellos, 10% a un tercio pasan una hepatitis crónica. De la infección persistente vemos que la mayoría se recupera, pero los que transcurren hacia un estatus de hepatitis crónica, en un 20 a 50% de los casos se desarrollan cirrosis y de ellos un 10% a un carcinoma hepatocelular. No hace falta que tengan una calculadora para evaluar todas las probabilidades que surgen un poco de este cuadro, de este esquema, sino tener un poco el concepto de cómo puede ser la parte evolutiva de un paciente infectado por virus de la hepatitis B. Vamos a los ejemplos que tenemos que encontrar histológicamente. Es una hepatitis viral que, por supuesto, lleva a la necrosis de los hepatocitos, y en la hepatitis fulminante sería un grado extremo severo como el que veíamos en las microfotografías anteriores. El infiltrado suele ser mononuclear, generalmente es lo que predomina en las infecciones virales, se extiende desde las tríadas portales y la llamada placa limitante o interfase entre la parte portal y lobulillar, la parte periportal, es dañada. Eso tiene un nombre histórico clásico que es piecemeal necrosis y denota la nomenclatura también neoclásica una hepatitis crónica activa. Hay antígenos de superficie y antígenos core. En este caso, por ejemplo, pueden ser positivos. Decíamos que la hepatitis por el virus A raramente produce necrosis significativa, pero la hepatitis por el virus B sí suele asociarse con una necrosis extensa y hepatitis fulminante. Los hepatocitos pueden presentar balonización, degeneración balonizante y presentar estos cuerpos de Kunzelman, ese material hialino que se encuentra dentro del citoplasma, descrito por Kunzelman en los hepatocitos con esa eosinofilia característica. Esta es una muestra de una función biohepática en un paciente. Este paciente era un trasplantado cardíaco y que tenía una hepatitis por el virus B, y vemos un rasgo característico. La biopsia es un cilindro muy delgada, pero se puede apreciar con claridad un aspecto notorio del virus B. Ven lo que se llama aspecto vítreo, en vidrio esmerilado, todas estas áreas medio rosadas, rodeadas por un halo claro en la parte periférica de las células. Esto en general se corresponde, si vamos avanzando hacia la inmunistoquímica, con el hallazgo del antígeno viral. Vemos que esto se acompaña de un infiltrado mononuclear, en general es leve, moderado, como en el caso que estamos acá.
Y los hepatocitos, entonces, en virus esmerilado, como vimos recién, con hematoxilina y eosina, y con inmunoperoxidasa para el antígeno del virus B, muestra inclusiones citoplasmáticas de partículas virales. Les muestro un caso que justamente de hoy, viendo en una biopsia de una paciente. Este sería el antígeno de superficie del virus B, también en un cilindro hepático, una paciente con una hepatitis. No, que si bien no había un infiltrado muy notorio, pero la idea de esto es mostrar cómo se ve en la práctica el antígeno de superficie con inmunistoquímica. Ven que la tinción es muy fuerte, muy intensa, y marca en el citoplasma, la superficie, todo el citoplasma, la presencia de los antígenos virales correspondientes al virus B. Pasamos a la hepatitis C. La hepatitis C está producida por un virus RNA de la familia Flavivirus. El periodo de incubación puede ser extenso, de 15 a 160 días. El mecanismo de transmisión puede ser percutáneo, perinatal, sexual. Las infecciones en primera instancia pueden ser de gravedad moderada. Y ven que la presentación fulminante es muy infrecuente, y como es un virus generalmente no tan extendido como el de la hepatitis A, por ende la presentación fulminante para la hepatitis C es prácticamente totalmente infrecuente. Pero lo que sí es su modo habitual de evolución en el paciente, la hepatopatía, es progresar a la cronicidad. Un 50-70% progresa en hepatitis crónica, y existe una relación entre la infección crónica por el HCV y el carcinoma hepatocelular. Entonces, la evolución de la hepatitis C, la infección aguda, en un 15% de los casos puede llevar a una resolución. La hepatitis fulminante es rara, ese es concepto que tienen que tener. Un 85% van hacia la hepatitis crónica, donde la mayoría pueden permanecer como una hepatitis crónica relativamente estable, o de lenta progresión a lo largo de los años, y un 20% van evolucionando más rápidamente hacia la cirrosis. La mitad de esos casos cirróticos puede ser una cirrosis estable, o en la mitad de los casos puede progresar hacia riesgo de vida con muerte, y necesidad. Es una de las indicaciones de trasplante que en nuestro medio es de las más frecuentes. Y la relación del hepatocarcinoma o el carcinoma hepatocelular con la cirrosis es muy importante en la evolución del virus C. Dos palabras más acotadas sobre la hepatitis B. Es un virus RNA defectuoso que coinfecta o sobreinfecta el virus de la hepatitis B, y necesita de un poco de su ayuda funcional para multiplicarse y expresarse. Acá tienen el periodo de incubación, 30 a 180 días. El mecanismo de transmisión similar al virus de la hepatitis B, pero con menos frecuencia se ve la transmisión perinatal. Puede producir formas graves. Para infectarse el paciente debe estar previamente infectado con el virus B, es decir, si tiene una sobreinfección, o coinfección, infectarse con ambos virus a la vez. Se ven formas fulminantes en un 5% de coinfecciones agudas y hasta 20% en sobreinfecciones de una infección crónica por el HPV. El pronóstico es favorable en casos agudos y adverso en formas crónicas. La hepatitis D, entonces, tienen marcadores entonces de coinfección o de sobreinfección, sobre todo esta correlación con la IgM anti-cell-core del virus de la hepatitis B, con antígeno de superficie positivo o negativo, o anti-HDV, que sería positivo. Ven acá, y en la sobreinfección sería con antígeno HDV positivo y superficie positivo, y core puede ser negativo. La hepatitis E, como características y laboratorios, es un virus RNA semejante al virus de la hepatitis A. Periodo de incubación de 14 a 60 días, con un mecanismo de transmisión también fecal-oral. Suele producir infecciones leves autolimitadas y presentar formas
fulminantes con insuficiencia hepática, encefalopatía en 1 o 2% de los casos. Pero hay que tener en cuenta que hasta un 20% de los mismos son mujeres embarazadas. No hay en general una progresión a infecciones crónicas y no existe relación alguna con el hepatocarcinoma, siendo del pronóstico relativamente favorable. Entonces, si vemos macroscópicamente una hepatitis, en hepatitis aguda, hay áreas de colapso, como un estrechamiento, acercamiento entre el área portal con el área central del lobulillo hepático, por la necrosis de los hepatocitos que provocan un acercamiento de esas estructuras histológicas. Se pueden ver áreas amarillentas pálidas relativas a las zonas de necrosis y también pueden alternar con áreas de hemorragia, estrías más negruzcas, oscuras, irregulares y una superficie de corto aspecto granular. Este es otro de los esquemas que tienen que tener bien presente. Rasgos histopatológicos de la hepatitis aguda. La inflamación acá es considerablemente que tener en cuenta el lobulillo hepático. Hay agregados, sobre todo mononucleares, elementos macrófagos, linfocitos. Ven todos los cambios por injuria hepatocelular, balonización, apoptosis, es decir, como forma de muerte de los hepatocitos, signo de colestasis. Vemos cambios grasos. Los cambios grasos, la esteatosis, se suele asociar a algunos de los subtipos, serotipos de virus de la hepatitis C. Y hay un infiltrado portal y periportal que también es dable de ver en la hepatitis aguda. Este sería un ejemplo, una hepatitis viral aguda. Vemos acá que se altera toda la arquitectura lobulillar. Hay un intenso infiltrado inflamatorio en los sinusoides, es decir, el lobulillo es lo que hay que considerar en la visión que tiene histopatológica en una hepatitis viral aguda. Se encuentran entonces células apoptóticas como esta que se marca acá con la flecha. Ven que tienen una célula más roja con el núcleo contraído, epinótico, son células que van denotando una muerte por el mecanismo de apoptosis. Y acá estamos acercándonos de alguna manera a ese cuadro histopatológico que podía seguir hacia la necrosis hepática submasiva o masiva. Ya hay pérdida de mayor número de hepatocitos, un infiltrado más intenso, y si bien acá todavía no se ve, es cuando comienzan las reacciones de tipo regeneración ductular o ductulillar, y también a partir de los hepatoria en el tracto portal, en la zona periportal y en la zona lobulillar. En la hepatitis crónica sobresale más el infiltrado portal y sobre todo en el caso de la hepatitis por el virus C, los agregados linfoides son muy característicos. Suele haber una necrosis en puente, necrosis confluente, y luego se va a ir produciendo mecanismos reparativos a partir de esa transformación del miofibroblasto, de las células de hito, en un patrón de miofibroblasto con capacidad de secreción de tejido fibroso, de colágeno, y se van formando puentes fibrosos entre espacio porta y espacio porta, una fibrosis periportal o fibrosis portocentral, y así progresivamente se puede dando una fibrosis que tiene un score de fibrosis 0, F0, F1, 2, 3, hasta llegar a un estadio cirrótico, donde se ve una nodularidad con nódulos regenerativos rodeados por tejido fibroso perinodular. Ejemplos de hepatitis crónica: cilindro hepático con todas estas características, con infiltrado portal diríamos moderado, hay plasmocitos, hay linfocitos como célula predominante y hay daño necrosis de hepatocitos. Otros cuadros pueden ser más floridos, con mayor necrosis confluente, y todo esto se va a ir reparando por tejido conectivo cicatrizal. Esto es como para un ejercicio. En este caso uno es un estadio 0 de fibrosis, y este sería un estadio 2, es decir, en cuanto a la hepatitis. El caso 1, la hepatitis es moderada portal, mínima periportal y ausente lobulillar. Y en este caso 2, es moderada portal y severa periportal y lobulillar. La hepatitis por el virus C entonces va a progresar en más de la mitad de los casos en la hepatopatía crónica. Se indica el grado de actividad, necrosis e inflamación y se va estratificando el grado de fibrosis.
Puede haber algún grado de esteatosis macrovascular, como se ve en alguna de las imágenes, y se va produciendo una fibrosis extensa con una cirrosis macronodular, con nódulos irregulares, con nódulos regenerativos, que falta la parte de venas centrales y están delimitados por septos fibrosos con, en este caso, un infiltrado inflamatorio no demasiado prominente. Y esta es la otra imagen característica en la hepatitis crónica por el virus C, mostrando la expansión del tracto de la tríada portal y el rasgo de un agregado linfoide, como un folículo linfoide, que es bastante característico en este tipo de hepatitis. La resultante final es una cirrosis con nódulos irregulares, macronódulos, más de 3 milímetros de diámetro, y esa cirrosis entonces puede ser resultante de la hepatitis viral crónica, tiene una cicatrización amplia y una superficie nodular gruesa. La necrosis por drogas es otra posibilidad que decíamos que había que explorar en el caso de una insuficiencia hepática aguda. El ejemplo típico es el sobredosis de acetaminofeno. A veces las sobredosis pueden ser accidentales o a veces en relación con intentos de suicidio. Y en general da una necrosis más de tipo submasiva. Se presenta, esta la forma de presentación es más aguda, hay menor tiempo de evolución hasta la falla hepática aguda y el problema, la complicación de la encefalopatía hepática. Veamos finalmente las hepatitis autoinmunes. La hepatitis autoinmune es una hepatitis crónica y progresiva de etiología desconocida. Es un ejemplo de una enfermedad autoinmunitaria mediada por células T. La lesión de hepatocitos causadas por interferón gamma, producido por las células helper CD4 positivos y citotóxicas, linfocitos T CD8 positivos, y por una reacción de citotoxicidad. Esta reacción inmune puede ser desencadenada por causas no siempre esclarecidas, medicamentos, infecciones virales, productos a base de hierbas, etc. Y lo que sí hay que explorar en este tipo de pacientes es la coexistencia de otros trastornos autoinmunes, una enfermedad celíaca, un lupus, artritis reumatoidea, tiroiditis de Hashimoto, síndrome de Sjögren y colitis ulcerosa. El curso puede recorrer un poco casi todo el espectro de la hepatopatología. Puede ser un curso indolente o un curso grave, incluyendo la forma de presentación fulminante, que también era un poco el motivo de que esté acá incluida dentro de esta presentación. Como rasgo muy ligado es al sexo femenino, casi el 80% de los casos, pueden ser mujeres jóvenes o en la perimenopausia. En general es importante descartar otras etiologías en el ejercicio diagnóstico, es decir, ausencia de marcadores serológicos de infección viral, IgG sérica elevada, niveles de gamma globulina, eso es con un proteinograma electroforético, uno va circunscribiendo mejor el diagnóstico en este tipo de entidades, la gamma globulina está elevada, y la exploración de títulos séricos de autoanticuerpos. Los autoanticuerpos a veces la determinación varía entre distintos laboratorios, pero es también lo que ayuda a acercar el diagnóstico de hepatitis autoinmune. En general, un dato un poco curioso es que dentro de los trasplantes, la hepatitis autoinmune es una causa bastante frecuente de trasplante en Argentina, que tiene mayor incidencia de trasplante hepático por hepatitis autoinmune que lo que se describe en Europa o en Estados Unidos. Si bien en estos dos países la cirrosis en general lo que van a llevar finalmente es una cirrosis más de tipo alcohólica, una esteatohepatitis no alcohólica, dos de las etiologías que llevan a un hígado que finalmente se torna cirrótico y el paciente se debe trasplantar. Vean acá la prevalencia y la incidencia, 2 por 100.000 habitantes. La presentación clínica, entonces, como decía, todo el espectro de la hepatología, puede ser un hallazgo incidental, un aumento de las aminotransferasas que denotan dentro de la semiología del hepatograma un daño de los hepatocitos. La hepatitis puede presentarse como una forma aguda, fulminante, crónica leve,
crónica severa por ictericia o detectar el problema del paciente ya cuando está en un estadio de cirrosis compensada o descompensada. Así que en el diagnóstico, en la presentación de la hepatitis autoinmune podemos recordar todas estas formas de presentación dentro de la hepatología. ¿Cuándo hay que pensar en hepatitis autoinmune cuando están frente a un paciente? Una mujer, puede ser una adolescente, una posmenopáusica, cuando tiene otros fenómenos extrahepáticos de estirpe autoinmune, como ser la tiroiditis, el lupus, etc. Y los datos negativos hay que sopesarlos, también son muy importantes. La ausencia de marcadores virales, sobre todo para hepatitis por virus B o el virus C. Enfermedades asociadas, toda enfermedad extrahepática, amenorrea, acné, hipotiroidismo, las colagenopatías, todas ellas, vasculitis, la diabetes de tipo 1, colitis ulcerosa, fibrosis pulmonar, deben ser consideradas. Y en el laboratorio de rutina, considerar que el incremento de las aminotransferasas puede ser leve, moderado o severo y sobrepasa en general a la de la fosfatasa alcalina. Esta puede ser normal con un aumento leve menos de la duplicación de los valores normales. Insuficiencia hepatocelular va a incidir sobre los valores de los factores de coagulación y los valores de la bilirrubina. Y recuerden un poco la hipergamaglobulinemia, el incremento predominante de IgG, como un elemento dentro del proteinograma electroforético que nos va acercando un poco a la sospecha diagnóstica de este tipo de patología. Es una enfermedad de base genética, hay asociación frecuente con algunos haplotipos especiales. En general puede haber una susceptibilidad para procesos autoinmunes. El mecanismo iniciador puede ser variable. Virus de la hepatitis A, sarampión, drogas, linfocitos autorreactivos o trastornos de la inmunoregulación, por ejemplo, de las células T supresoras. Es como que se perpetúa una respuesta autoinmune. En general, las FOXP3 son las T supresoras que no actuarían como para frenar un mecanismo inflamatorio de autoinmunidad. Se suele clasificar en tipos 1 y 2, de acuerdo a los patrones de anticuerpos circulantes. En el tipo 1 son anticuerpos antinucleares, antimusculo liso, antiactina y antiantígeno soluble del hígado-páncreas. Y en el tipo 2, antirriñón hígado microsomal y antihígado citosol. Acá también se le cree, es una de las hepatitis con mayor intensidad de infiltrado inflamatorio. El infiltrado son los linfocitos, las células plasmáticas, los que están en juego, interviniendo. Puede haber cúmulos de plasmocitos, que es algo que se detalla en la interfaz entre espacios porte y lobulillos. Y a veces la presentación ya cuando el paciente está cirrótico al diagnóstico. La presentación atípica puede ser con síntomas de otros sistemas o asintomática. Y también entonces, y para el caso que iniciamos un poco toda la disertación de hoy, la presentación fulminante puede darse en forma no infrecuente en una hepatitis autoinmune. Y la encefalopatía hepática puede presentarse entre las 8 semanas de inicio de la enfermedad. A veces puede coexistir con una cirrosis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. Son estadios de superposición de dos enfermedades de etiología autoinmune o probable etiología autoinmune, y lo que se llama colangitis autoinmune. La mortalidad en pacientes con formas graves sin tratamiento puede ser del 40% a los 6 meses y la cirrosis se puede desarrollar el 40% de los sobrevivientes. El trasplante hepático ha cambiado mucho la evolutividad, ha prolongado mucho la expectativa de vida de pacientes cirróticos. Una supervivencia estimativa hoy día de más de 10 años, 15 años, sobrevida actualidad del 50%, pero en el caso de la hepatitis autoinmune puede darse una recurrencia luego del trasplante. Si bien con toda la medicación inmunosupresora es como que estos fenómenos autoinmunológicos están más contenidos, esa recurrencia puede darse entre un 20 y un 40% de los casos. Veamos un poco entonces parte de lo que puede ser un infiltrado inflamatorio en la hepatitis autoinmune. Se destacan algunos plasmocitos, ¿ven?
moderada una cantidad importante de plasmocitos entremezclados con linfocitos dentro del infiltrado. La actividad va de moderada a intensa, necrosis confluente, la presencia destacable de los plasmocitos y la formación en el parénquima hepático de aspecto rosetoide o rosetas de hepatocitos. Bien, inflamación crónica, necrosis periportal, necrosis focal de los hepatocitos, como otros datos histológicos. Y un poco para terminar, como dentro de estas hepatopatías relacionadas con el caso problema, en la historia natural de la hepatitis autoinmune refleja la necesidad de tratarla, digamos, precozmente, es decir, con drogas corticoides, inmunosupresoras. Es decir, vemos que si el paciente ya desarrolla cirrosis, la probabilidad de muerte a los 5 años es más del 50%. Y también la presencia de puentes de necrosis es otro signo de severidad de la hepatopatía. Mientras que la hepatitis periportal, bien tratada precozmente en general, lleva a una mortalidad similar a la de la población general. Bueno, creo que hemos agotado un poco el tema que se inició en relación a un caso de una insuficiencia hepática aguda en un chico con una necrosis hepática masiva, presentación hepatitis fulminante, como se dice comúnmente, y que llevó a la necesidad de trasplantarlo. La etiología en este caso, como vimos en el 30% de los casos, suele pasar, no quedó del todo dilucidada, pero ustedes el ejercicio diagnóstico que tienen que hacer es considerar las distintas probables causas, hepatitis virales, hepatitis tóxicas o hepatitis de tipo autoinmune u otras causas a considerar. Bueno, espero que esto sirva cuando enfoquen esta parte, esta unidad temática de la patología. Buenas tardes.